Bueno, vamos con una enfermedad que tiene nuestro sistema y que no sé con qué éxito se está abordando, si estamos con la conciencia en el nivel determinado y correcto para luchar consensuadamente contra esta enfermedad. Y me refiero a lo que son los siniestros de tránsito, que tiene que ver con seguridad vial, que tiene que ver con abuso de alcohol o con las contravenir normas, ¿no? De conducir ebrio. No más el caso más reciente que generó además mucha polémica hasta por parte de autoridades, tanto sanitarias como de la propia Intendencia. Repasemos. Sobre las 8 de la mañana de este lunes, una mujer caminaba junto a sus 2 hijos en la ciudad de Melo, cuando el conductor de un auto los atropelló a los 3. El bebé de 9 meses que iba en un coche murió. La madre de 31 años y otro niño de 4 sufrieron lesiones menores y están internados. Un auto subió a la vereda, chocó contra una casa, los embistió y se dio a la fuga. Con los datos aportados por testigos, la policía libró una orden de captura contra el conductor que se entregó horas después. Se trata de un hombre de 29 años a quien el examen de espirometría le dio positivo. Según consta en la acusación judicial, el hombre había salido el día anterior a las 9 de la noche de su casa. Había cenado con un amigo con cerveza y luego había seguido ingiriendo alcohol en una plaza antes de ir a un local nocturno. A la salida volvieron a comprar y consumir alcohol. Cuando se estaba dirigiendo un carrito de comidas en la calle 18 de Julio, fue cuando causó el accidente. Un testigo dijo que venía a 80 o 90 kilómetros por hora y que previamente casi choca con una camioneta. El conductor alegó que no recordaba nada de lo sucedido luego de las 2 de la mañana, pero la justicia sostiene que la prueba es sólida para iniciarle juicio. La justicia pidió 180 días de prisión preventiva por la gravedad del delito y por existir peligro de fuga, por la proximidad con la frontera con Brasil. La jueza alegó además que el hombre representa un peligro para la sociedad por su conducta temeraria, que no logró ser frenada siquiera por un infortunado ser humano que estaba debajo de sus ruedas. La verdad, escalofriante este caso. Sí, tenemos hoy 2 invitados que nos acompañan. Una es presidente y directora de la Fundación Gonzalo Rodríguez, Nani Rodríguez, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Por su parte también está especialista en temas de tránsito, el abogado Álvaro Méndez, gracias a los dos. Buenas tardes, un gusto. Bueno, no les voy a pedir que se pronuncien después de ver esto porque lo que uno piensa después de ver esto no lo puede decir. Entonces, ahorremos tiempo. Vamos en todo caso sí a tratar de ir un poco más allá en el análisis, porque aún con estas imágenes y aún con estos hechos y aún con el propio departamento de Cerro Largo le antecede un accidente donde se muere un conductor de moto que no tenía casco. En ese departamento, que si bien hay que decir que es el departamento que según el último informe anual tiene menos registros de siniestros de tránsito, también es el departamento que tiene menos regulación o menos imposición de normas y reglas, por ejemplo el tema del casco, ¿no? Y ahí es donde surge una polémica donde están en juego los derechos supuestamente individuales, hasta dónde se entiende que es tu derecho y dónde tenés que proteger el del otro, la cuestión sanitaria. Repasemos. Para el expresidente del Sindicato Médico del Uruguay, Julio Trochansky, el intendente Botana es responsable de las consecuencias fatales de los siniestros que ocurrieron en su departamento en los últimos días. El primer accidente fue el jueves pasado. Un conductor alcoholizado atropelló a un adolescente que se trasladaba en moto, sin casco. Al día siguiente, Trochansky publicó: ¿es posible tanta ignorancia e irresponsabilidad? ¿Se cree en la posibilidad de definir la vida de los uruguayos? El intendente Sergio Botana mata a uruguayos. Botana le respondió: usted, antes de referirse a mi persona, explique los robos en ACE durante su presidencia. Antes no se refiere a mí, porque le falta catadura moral para hacerlo. Si quiere, lo conversamos personalmente. Me duele muchísimo esa acusación de irresponsabilidad que se nos ha hecho, porque somos la intendencia que más contralor hace de espirometría, somos la que más controla la velocidad, somos la que tenemos las multas más altas, las que sacamos más vehículos, los que tenemos más inspectores.
Entonces, tuvimos 3 veces menos menos siniestros en la ciudad de Melo que en Montevideo. Para Nani Rodríguez, presidenta de la Fundación Gonchi Rodríguez, dedicada a promover la seguridad vial, el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, no conoce todos los datos necesarios en materia de siniestralidad para adoptar buenas políticas de movilidad. Yo entiendo cuál es su punto de vista de que pueda decir a mis ciudadanos no les gusta usar el casco y defiendo la libertad de cada uno y que haga lo que quiera. Pero en realidad la responsabilidad de cualquier intendente está en proteger a todos los ciudadanos. Entonces yo creo que lo que él no tiene son todos los elementos para tomar buenas decisiones, y me encantaría poder sentarme a charlar con él y que todo el equipo técnico nuestro pueda darles una mano en este sentido y orientarlos. Excelente, Nani, la estrategia, ¿no? En vez de atacar, plantear, no. Seguramente falta de información, falta, ¿no?, de tener la foto completa. Vamos a sentar. ¿Te has sentado con el intendente? No, todavía no, pero me encantaría, porque es eso, es un tema de información y las medidas de seguridad. Yo siempre digo, todos estos elementos de seguridad o las normas sí, de tránsito las inventó alguien en algún momento cuando habían muertes y lesiones y de forma sostenida. Alguien dijo basta, pusieron técnicos a investigar y llegaron a una conclusión técnica. Es para eso. Entonces, ir contra eso me parece que es un tema muy delicado, más aún, porque no estamos hablando de que te pueda afectar el bolsillo, te está afectando matando la vida, sí, nos claro, está matando. Entonces, esto no es comparable a la inclusión obligatoria, esto no es comparable a otras decisiones que vienen del Ejecutivo, que vos podés sentir que te están atando, ¿viste? O avasallando tus derechos. No, esto es otra cosa, y tenemos otra cosa, por ejemplo, en el hospital, lo decía el doctor Machado, en el hospital de Tacuarembó, el CTI, tenés 90% de las camas ocupadas por pacientes de traumatismo de cráneo que eran conductores de moto. Entonces, si a vos te pasa algo en Tacuarembó y tenés un paro cardíaco, que tenés que ir terminás en el CTI, no vas a tener cama. Entonces, ahí es cuando empiezan a jugar un montón de otras cosas. Y yo creo que la discusión, no sé, yo me imagino que si estuviese en el lugar de él y me llega un mail de ese tipo, en vez de atacar al mensajero, que me parece que atacó al mensajero, pondría, sí, esto es un tema de gran preocupación, es un llamado de alerta para nosotros y nos vamos a poner a trabajar en este sentido. Claro, lo que pasa es que él también tiene otra data, ¿no? Y es, mi departamento es lo que tiene menor registro de siniestralidad, entonces no me ataquen todos a mí. No digo que sea correcta su lectura, pero por ahí también es entendible que él lo vea desde esa perspectiva. Sí. Ahora, ¿por qué es necesario que muera uno? Eso es lo que no entiendo. No, y uno de los temas que tiene el Uruguay en el DEVE es el análisis, por ejemplo, el cruzamiento de los tipos de lesiones. No, y además las rutas que quedan en tierra de nadie, ¿no? Entonces ahí no se asocia el accidente en ruta con lo que puede ser la ciudad, sí, el punto urbano. El enfoque que él está haciendo es un enfoque, por ejemplo, de los años 80. Lo que hoy dicen, no importa la cantidad de siniestros que tengas, lo que importa son los siniestros graves y fatales. Claro. Entonces, capaz que él tiene poco, pero lo que hay que analizar, que Uruguay no estamos analizando, es el nivel de lesiones que tiene, el nivel de consecuencias en la salud y en la economía. Y es eso. Entonces, capaz que él tiene poquitos, habría que verlo y estudiarlo, analizarlo bien en profundidad. Pero si esos poquitos que tienen pierden la vida o quedan con secuelas para el resto de su vida, entonces ahí sí tiene un problema. Bien. Desde el punto de vista jurídico, ¿qué reflexión? Un montón de aristas. Yo la escuchaba muy seriamente, decía, va a decirlo, lo va a decir, lo dijo. La OMS, claro, en el año 2002, la OMS puso que los accidentes de tránsito son pandemia. Sí. No hace 2 días, 2002, sí. Y empezó a que se tomaran medidas los estados, ese tipo de que fuera menor el accidente, pero ¿qué pasa? Nosotros quedamos con un número frío, el accidente y el resultado. Después, como decía ella, ¿qué pasa después? Sí, sí. ¿Qué seguimiento hacemos con la gente que, bueno, hubo un fallecido y un politraumatizado? ¿Cómo queda? Y claramente queda con un costo para el Estado, porque eso cuesta, ¿tá? Y un costo al sistema. Hace años de esto, entonces, hace años que lo dijimos, cuando hablábamos del tema de seguros, el seguro obligatorio y el 2007, acá se jugaron varias cosas. Yo no quiero entrar ni en la chabacanería, ni banalizar una discusión que parece que se fue para otro lado, se fue la pelota para el... ¿Qué hiciste y qué no hiciste? Saquémosla del espacio tuitero. Por eso digo, me parece, pero hoy leía de mañana la formalización de este muchacho. ¿De cuál hablamos? ¿De cuál caso? Del caso de Melo y del bebé. Sí. Digo, ya no, y a mí yo no podía creerlo, y no tengo 2 días en esto, no solamente en 2 días como abogado defendiendo y haciendo, sino que he visto siniestros.
Me imaginaba la escena de esa madre frente a ese hombre. Y ahí entra otro ingrediente que nadie lo está tocando. Nadie habló del alcohol. Y ahí se dijo en el tape, y en el auto de formalización es peor todavía, que fue a tomar una plaza, iban y venían a un 24 horas a tomar alcohol. Pues bien, hace ni más ni menos que 2 años antes del 2012, en el 2000, por ley 17.243, artículo 75 precisamente, se prohíbe el expendio a cualquier título de bebidas alcohólicas a cualquier persona entre las 0 y las 6. ¿Qué hacían en un 24 horas comprando alcohol? ¿Quién va a vigilar eso? O sea, digo, pues yo decía que es multifactorial y tiene un montón de elementos. ¿Es el casco? ¿Es la velocidad? ¿Es el alcohol? ¿Cuánto vamos a parar para dar cuenta que se están muriendo uruguayos? Y no dijimos esto, ¿de qué edad se están muriendo? Pobrecito, no digo dónde fue el accidente y la víctima, me refiero a los autoprovocados. Me parece que si no nos sentamos en serio a hablar, me pareció perfecto lo que dijo, y tratamos el problema como lo que es, se nos va a ir de las manos. Pero tan se está yendo de las manos que ya estamos contando en muertos. Es espantoso esto. Porque contamos los muertos que se suceden en el momento y no aquellos que quedan después y pasan a ser muertos. Pero hoy el informe dijo tan rápidamente, yo decía, hasta a las 9 fueron a comer, fueron a la plaza, fueron y vinieron, después volvieron a 24 horas. Y nadie se dio cuenta que el testigo del siniestro, el testigo de todo él, que también que se enteró del siniestro, estaba tomando con él manejando otro auto. O sea, había 2 conductores con 2 armas peores que un arma de fuego, dando y deambulando por ahí. Porque él dice, yo lo buscaba y no lo encontré hasta que me dejaron en un siniestro gravísimo y me fui. Tenía el mismo nivel de alcohol quizás a ese momento porque lo encontraron 2 horas después. O sea, cuando reduce... Tenía 1,81 de alcohol en sangre, o sea, a las 10:30 de la mañana. Y eso empieza a rebajar, ¿no, verdad? Claro, lo residual. Pero había 2 dando vuelta ahí, en una plaza. Nadie tampoco mira eso. Entonces, ¿qué empezamos? Como decía recién Victoria, ¿es de la Intendencia? ¿Es de la policía? ¿Quién va a controlar que no se venda y que no se expenda? Porque lo decían tan natural. Fuimos a las 24 horas a comprar alcohol. Primera pregunta. Las regulaciones del tránsito y toda disposición que se vincule con el tránsito, ni que hablar la de cuánto podés, 0 o 0,3, como se quiere replantear ahora, ¿deben ser disposiciones nacionales o departamentales? No, ¿Tiene lógica? Es que en realidad la ley es nacional, del año 2007. Pero tiene lógica que haya filosofías distintas. Mira la de Botana, por ejemplo. Bueno, es que no tiene lógica. Lo que pasa es que eso debería alguien enfrentar y decir, usted está haciendo una cosa ilegal. Exacto. Y actuar en consecuencia, pero lo departamental, hasta que nadie diga nada, prima sobre lo nacional, por como está sujeto el país y sus normas. No tengo duda que la ley es superior a un decreto departamental. No lo dije yo, lo dijo Kelsen hace 200 años. Tiene que ser igual o mejor. O mejor. Pero nunca para abajo. Nunca para abajo. Entonces, yo no puedo creer, y esto por favor, no sé qué me va a decir a mí con lo que le dijo a Trochansky, no sé qué va a decir de mí con lo que va a decir ahora, digo, yo no puedo creer que aunque ella haya prometido él en campaña que la gente no va a usar casco, con ese criterio, mañana van a permitir que hurten, va a permitir que rapiñen, no habrá actos sexuales, la minoría de edad va a ser a los 17. Me parece que no esa es una respuesta para la sociedad. Eso que yo escuché, que dijo, no, mi propuesta fue que no usen casco, que la libertad. ¿Dónde está la libertad? Porque no es que yo vaya sin casco y no haga nada. Si viene otro y me accidenta. El otro día lo miraba, porque todos lo vimos. De hecho, el caso reciente en Melo fue un chiquilín que fallece porque lo atropellan. Lo atropellan ahí que iba sin casco. O sea, no fue culpa de él, pero terminó muerto igual. Sí, exacto. ¿Cómo le explico a esa madre? Porque alguien queda ahí atrás. ¿Y cómo se entiende que justamente tiene que haber alguna forma de razonar detrás de que esté tan asociado el tema de usar o no casco con una libertad o derecho individual? Pero no existe. No entiendo esa parte. Ahí sé lo que hay, Victoria, perdón que lo interrumpa. Hay un tema de percepción de riesgo. Los países que avanzaron esto, porque esta misma visión la tuvieron todos en un momento. Sí, el tema es que cuando vos tenés un programa de país, una política de Estado, que es sostenida en el tiempo, donde vos tenés una inyección de dinero y tenés campañas constantemente para derribar todos los mitos y vas educando con el tema también del consumo de la marihuana. Si vos no estás educando de qué es lo que te hace el fumarte un porro al volante, y la gente va a pensar que no pasa nada. Entonces, si vos no estás constantemente educando en ese sentido, la población va a empezar a decir, bueno, este es mi derecho, este es el otro. Pero cuando vos empezás a entender cuáles son las consecuencias, ves el riesgo. Por ejemplo, todos sabemos que, bueno, no todos, en realidad el 60-70% de los pacientes de Teletón, los niños que no tienen enfermedades congénitas, son todos pacientes que vienen a consecuencia de los siniestros de tránsito. Ahí ves las secuelas.
Esas son las secuelas, ese es el precio que estamos pagando y que estos niños Esas van a son pagar las de por historias vida. que vos te llegan hasta politraumatizado y después te olvidaste. Exactamente. Bueno, ese es el después y Ese el es el resto de la Pero- vida pero- de muchas pero historias. sin querer ser mercantilista, hay un costo que paga la sociedad en su conjunto. Ese dinero se podría volcar a otro lado. No estoy diciendo no se gasta, por favor, digo, pero... Estamos viendo imágenes de la intervención que hizo la Fundación, ¿verdad, Nani? Sí, acá lo que buscamos es, yo yendo a algo mucho más práctico, a mí me parece que lo que nos pasa a los uruguayos es que no estamos visualizando el problema. Si choca un ómnibus con 40 personas es un desastre, pero las 528 que murieron el año pasado es como que pasa desapercibido, es un goteo. Entonces, lo que hicimos fue poner las 528 personas representando a los muertos en el corazón de Montevideo, a los pies del Poder Ejecutivo. Es eso es lo que hicimos, con respeto intenso, verlo, respirar y decir, ¿qué puedo hacer desde mi lado? Y todos podemos hacer, desde empezar a respetar las normas, crear una política de Estado, no resistirse al cambio. Viste que desde la las política de empresas. Estado es lo que tiene que ver con el tabaco y porque es, bueno, está muy vinculado a la profesión del presidente. Ha tenido hasta extralimitaciones, como fue esto último vinculado al arte. Está bien. Pero el punto es, coincide con una obsesión de las buenas de nuestro presidente. ¿Cómo hacer para que esto se transforme también en un interés del presidente y se pueda, bueno, enfocar con la dimensión que merece este tema? Lo primero que a mí me llama la atención y que es el indicador de lo poco que estamos viendo el problema, yo no digo que nos importe, porque no creo en las maldades, sino que creo que no lo estamos viendo, es que la UNACEP, quien tiene la responsabilidad de trabajar y coordinar este tema, tiene dos pequeños grandes problemas. No tiene presupuesto y no tiene, como quien dice, voz y voto. Hacer recomendaciones. Imagínate que vos tenés una empresa en la cual, por donde más estás perdiendo dinero, tu fuerza laboral, entre los 15 y los 24 años, se te están muriendo ahí. Y no le das ni dinero y no le das poder y voto y le decís que te soluciona el problema. Así no funciona. Por eso supongo y deduzco que fue frente al Ejecutivo. Y sí. Para que lo viera que no tiene que ver. Exactamente. ¿Y qué Y más por eso no falta? fue en el Parlamento. Profundo cambio cultural es lo que falta. ¿Hay que obligarnos o convencernos? Uruguay soporta nada más No, que porque te la podés obligación. convencer después de que te obligaron también, ¿no? Digo, Arranca como en casa. Esto llévalo a lo personal. Cuando vos en tu casa tenés que los chiquilines te llegan tarde, te dejan la ropa tirada, que se te armó un despiole de novela, en algún momento tiene que venir mamá y papá y poner orden. El orden arranca por arriba, Poder Ejecutivo. Tiene que hacer una política de Estado, alinear a los ministerios, hablar con todo lo que son las intendencias, imponer el tema de la ley, asignar presupuesto y ahí es con buenos objetivos, indicadores y de forma sistemática estar trabajando. Pero es papá Estado en este sentido que tiene que hacer el puntapié inicial. Después bien, pero nos no me están involucramos todos. contestando. Nos tienen que obligar primero a nosotros y con nuestra Ya lo dije, idiosincrasia. yo lo dije, hay que obligar. En Uruguay empezamos con la obligación, no queda otra. Selva. Respondemos a eso. Voy a poner el ejemplo que tú diste de la ley de no fumar en espacios públicos. Fue en base también a multas. Claro. Las multas eran catastróficas y la gente muchos empezó... protestaron, después y nadie la protestó, gente y después protestaba, quedó. pero en la medida que se multaba, la gente Sí. se callaba la boca. Bueno, para mí hay que hacer las dos cosas. Hay que tener una conducta punitiva y voy a hacer una crítica a las campañas que se han hecho. Yo creo que las campañas que se han hecho no han dado en el clavo. ¿De cuáles campañas? Estoy hablando de las campañas de UNACEP. Bien. No han sido campañas de tipo educativo. Pero voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo puede ser, porque también es de libre albedrío, que en muchas intendencias las motocicletas, que son la base, diríamos, de los problemas, esos chicos que tú decís que se mueren, son jóvenes que se mueren, entre otras cosas porque no usan casco, pero además donde se les vendía, en muchos lugares se les vende la moto, sin siquiera pedirle una libreta de conducir, sin saber cómo se tiene que manejar en el tránsito. Algunos se las venden a chicos de 16 años. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿dónde está la responsabilidad y dónde está el cumplimiento de la ley? ¿Son personas de otro planeta, de otro país? Entonces, hay cosas donde yo creo que hay responsabilidades que son públicas, políticas, para decirlo de alguna manera. Y en el caso de la educación, que es otra de las vertientes que yo creo que hay que imponer, bueno, la educación tiene que hacerse desde cómo te dan la libreta de conducir, qué exámenes das realmente, ¿Cómo si es para el tema motos que exigente o no es desconozco de verdad? exigente. Es igual, Bueno, es igual.
Pero debería igual hay- ser igual. Pero Pero vos voy a vas a poner- comprar una moto y nadie te pide la No, libreta, pero ¿o vuelvo a sí? eso. No, Pero la autonomía Y auto municipal, tampoco. pero lo que está diciendo... No, Pero- pero en el auto tenés que empadronar. Entonces, cuando tú vas a empadronar, tenés que tener una libreta. Sí. Pero la diferencia está en esto. Mira, voy a poner otro ejemplo que no tiene nada que ver, pero que también es grave. Las bicicletas. Todo el mundo está a favor de las bicicletas. Yo que manejo, de noche me encuentro 25 veces, ¿no? Con Sin bicicletas, luces, sin luz, oscuras, que estamos no bien, ves, todo a nos pasa, oscuras. todo nos Entonces, pasa. No, y pues, ahora que no van tampoco por las ciclovías. las patinetas porque van eléctricas. ahora están los Pero monopatines. está invadido el tema, Yo ¿no? te voy a Entonces, decir dos cosas, si me permitís, cualquiera que hace lo justo que lo quiere dice en la ella. calle. A El ver. tema de la autonomía municipal lleva a que hay departamentos en este país que la persona puede sacar libreta de conducir vehículo con 16 años. Autos, 4 ruedas. La persona saca una libreta, a los 6 meses, si no tiene ningún tipo de multa, si está frustrado con la firma de los padres, la renueva y así hasta cumplir 18. En Montevideo no existe, en la gran mayoría del país, eso se llama autonomía municipal. Bueno, eso pasa con el casco. O sea, es mucho más lo que estamos mirando. Lo dijo bien claro, puso 500 personas para que vieran el goteo. Yo creo, me parece que esto es una política muy grande de Estado para ver todos los factores que coadyuvan a este problema del tránsito. Porque hoy lo estamos deteniendo en el casco y en el alcohol. Allá está la libreta. Tú decís muy bien, ¿cuánto hace que recibimos ese WhatsApp que se embisten al triciclo, al monopatín ese? Pues viene el monopatín iba, sin casco, sin elementos reflectores. Además, no respetó la derecha porque el auto que lo embiste... No. Claro, No, en ese caso el que no respetó la norma de ceda del paso era el automóvil que subía por... venía hacia el paso, Sí, sí, perfecto. Pero venía por la derecha, venía hacia el paso, no vi eso. O sea, Venía hacia pero el venía paso. como si nada, no tenía casco, elemento refractario, no tenía nada. Se subió con la aplicación y arrancó. ¿Él sabe manejar un monopatín? ¿Se subió un monopatín algún día? A ver, un Con ejemplo, 14 años Victoria. andan en monopatín en la calle. Lo he visto. Bueno, está No. la regulación de que sea a partir de los 16. Por favor. ¿Cambia mucho? Digo, la pregunta es, Pero ¿qué tiene un tanto va a motor, cambiar esta pero tiene un regulación? motor. Igual, mira, por ejemplo, los que aprenden a andar en moto, y esto es la realidad, uno no espera tener 18 para ir a una academia, a manejar la moto, saco la libreta y salgo. No, de la bicicleta pasás con la moto de un amigo, un vecino, la de mamá o papá, no sé qué, me subo. Y todo, Claro, todo. Y a perfecto. los 18 hago el trámite de la libreta, pero salgo a una vía pública, me estoy metiendo, interactuando con otros tipos de movilidad. Yo no sé, no tengo forma de asegurarme que esos jóvenes alguien les explicó sobre la normativa. Entonces, ahí uno lo que tiene, por eso digo, de analizar el sistema entero. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos ahora en conversaciones con primaria, con el sistema educativo, porque tenés que agarrar a los chiquilines a los 13, 14, 15 años y ya ahí tienen que saber de normativas, tienen que saber un montón de cosas, porque él va a agarrar la bici y la moto mucho antes de que tenga la libreta. Entonces, ese análisis que tenés que hacer y observar, lo tenés que convertir en un plan de forma sistemática, que acá es lo que no hay y es lo que nosotros exigimos ahí. Dos cosas. Al gobierno que está en ejercicio, más allá del partido político que sea, no importa, una política de Estado, y a los partidos políticos, a todos los precandidatos que ahora están armando sus alianzas, sus acuerdos, sus planes de trabajo para los próximos 5 años, que hablen de esto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría habla de educación, de seguridad, de un montón de otras cosas, pero este tema no lo he visto. Bien. En la forma que tiene que estar. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros nos estamos acercando. Muy de acuerdo. Bien. Yo creo que Perdón, de uno, sí, Ale. No, sobre el aporte y la mirada que hacen Nani y Álvaro, que, bueno, sobre otros temas yo he usado la expresión de que a veces siento que estamos en un eterno déjà vu y en estos temas también a veces siento lo mismo, ¿no? Como que volvemos al mismo lugar, pero de verdad, yo creo que alguien nos está haciendo un chiste si todavía hay que discutir lo del casco. Es como que te dormiste un rato, te despertaste... Y que se plantee volver al 20 0,3. años después decís, pero ¿de verdad alguien estamos discutiendo Y que esto? se plantee volver al 0,3 de alcohol Bien. para manejar. Por eso digo, me da la sensación... ¿Es diferente? Sobre el asunto, Es diferente. sobre el asunto, igual, sobre el asunto yo quisiera decir dos cosas. Una que la insinuó Selva más adelante. Uruguay en general, este forma parte de nuestro sistema, ¿no?, de convivencia que tenemos desde la perspectiva del Estado y quienes le conducen. Ha tenido malas políticas, insuficientes, desacertadas, de campañas públicas, ¿verdad? Y lo que es peor, espasmódicas, ¿verdad? Como que las cosas van y vienen, como que de pronto, razonemos por el absurdo. Ya entendimos todos que hay que saber manejar, por ejemplo, y hay que... Bueno, se acabó, ¿verdad? ¿Cómo se acabó? La gente sigue naciendo, sigue... como si hubiéramos hecho la escuela una vez, llegamos a sexto y ya no abrimos primero.
Como si no hubieran nuevos gurises para ir a primero. Me parece que eso nos pasa cada tanto, si hacemos memoria, con casi todos los temas, ¿no? Vamos como al golpe del balde siempre. Pasó algo grave, genuinamente nos amargamos, nos angustiamos, nos hacemos preguntas sinceras, no digo que haya hipocresía, y queremos que en un ratito hacemos el espasmo, hacemos la catarsis, ya nos sacamos esto de encima y vamos con otra cosa, ¿verdad? Ese asunto me parece que nosotros en general lo descuidamos. Pero hay un tema que incluso está vinculado con lo anterior y tiene que ver, si bien yo soy de los que reivindico que no son iguales las responsabilidades de un secretario de Estado, de un presidente, de un senador, que de un carnicero o de un herrero de obra como mi padre, ¿verdad? Tampoco soy de los que cree que la sociedad civil, cada uno de nosotros, en nuestras pequeñas vidas cotidianas, en nuestro pequeño entorno, no tenemos responsabilidades para hacer mejor la convivencia. Algo así como, no hay controles. No hay controles, pero igual tienes que usar el cinturón. No hay controles, pero igual tienes que usar el casco. Yo tengo grabado hasta el día de hoy, cuando amigos míos, compañeros del galpón, tenían al hijo adolescente, vivían en la ciudad de la costa, y era costumbre que a una edad, antes de los 18, todos tuvieran moto. Y era el único que todavía no tenía moto. Pero no solo esa era la costumbre era, y la onda, usar la moto sin casco. Y yo recuerdo las presencié, inmensas discusiones que estos padres, amigos míos, tenían con su hijo. Decían, en todo caso, olvídate que sin casco no hay moto. ¿Se entiende? Y no porque te ponen una multa, no porque te controlan, no, porque hermano, ahí está tu vida. Déjame contarte que hoy no hay todavía asunto a discutir alrededor de eso. Los chiquilines salen con el casco para que sus padres no digan nada y se lo sacan por la mitad. Es patético. Pero el cinturón, ¿por qué se usa el cinturón? Porque te multan. Digamos la verdad, hay gente que está acostumbrada a cambiar sus hábitos por la vía punitiva. Nos guste o no nos guste, es así. La gente por eso empezó a si hay que obligar o convencer. Claro, y ahora la gente usa el cinturón. Ahora, perdón, yo cuando planteé lo del 0.3%, acá Pepe decía, no sé qué. Me parece un disparate. Algo así, sí. Y tú decías que es diferente. ¿Por qué? A ver. Para mí es un disparate, Para mí es un disparate porque sería como retroceder en la campaña del tabaco. Decir, bueno, como nos fue bien, ahora vamos a empezar a dejar de fumar en lugares cerrados, por ejemplo. Sería un retroceso, teniendo en cuenta que esta campaña recién está comenzando. No es lo mismo lo que algún candidato, como en el caso del doctor Luis Lacalle Pou, planteó, dijo, bueno, hablemos de derecho comparado y veamos lo que estaba ocurriendo en Alemania o en distintos países europeos que tienen campañas de hace 30, 40, 50 años. Nosotros, sobre el cero alcohol, estamos recién en pañales. Creo que se está midiendo recién el año 2017 en resultados. Es decir, que sería una locura. Pero además, a ver, parecemos terraplanistas. Nadie está diciendo no tomes. ¿Querés inyectarte Malbec en las venas, embriagarte, hacer un raíz alcohólico? Hacelo, muchacho, pero no manejes. Tomate un taxi, tomate un Uber, pedile a un amigo que te lleve, decirle a tu esposa que te venga a buscar, quédate a tomar en tu casa, o todos los lugares donde vamos a tomar quedan tan lejos de nuestra casa que necesitamos ir con el auto. ¿Por qué pensás que es diferente, Selva? No, yo digo que es diferente lo siguiente. A mí me parece que hay medidas que cuando traspasan ciertos límites terminan siendo antagónicas. Y voy a explicar por qué. El 0.3, que en Francia es el 0.6, que en otros países es el 0.5, y nosotros estábamos en el 0.3, y cuando estábamos en el 0.3, quiero decir que era el 0.7, si no me equivocan, corríjanme ustedes, porque no me acuerdo de la cifra, el 0.7 de los accidentes o siniestros se debían al problema de alcohol, el resto no tenía que ver el alcohol. Quiero decir esto por lo siguiente, porque si solo nos focalizamos en el alcohol, como se focalizó, estamos desconociendo todas las otras variables que hay, y entonces nos quedamos en un tema que no vamos a solucionar. ¿Por qué una cosa tiene que ser o eso o lo otro? No, pero para el 0.3 no hay evidencia científica que diga que con 0.3 de alcohol, y voy a explicar, no hay evidencia científica que diga que tú perdés dominio de nada. Y el 0.3 es simplemente una copa o una cerveza chica acompañando un almuerzo o una cena. Pero el mismo que no para en el 0.3 es el mismo que va y maneja con el 1.8. No le importa ni el 0.0, no le importa nada. Entonces, o educamos a la gente racionalmente con normas que sean ajustadas a lo que la evidencia científica indica, o vamos a la ley seca, porque es así. Es decir, yo digo siempre, hay cosas que son como exageradas,
Y yo he escuchado algunos argumentos que tienen que ver, por ejemplo, con la industria vitivinícola, y estoy de acuerdo con ellos. Es decir, hemos mejorado nuestros vinos, tenemos unos vinos excelentes, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahora, si tú te vas a comer un puchero, y voy a poner un ejemplo, no vas a comer un puchero con agua. Lo tenés que comer por lo menos con una copa de vino, para ser digestivo. Pero no tengo por qué manejar, pero si yo... Sí, pero no puedo estar... Pero, a ver, las leyes de tránsito tienen que procurar tener como objetivo y sujeto de derecho la vida humana o el negocio del vinicultor, o el de las aplicaciones de taxi, porque también al no manejar... ¿Qué negocio estamos contemplando? El 0.3... Seguro. El negocio de las compañías de seguro. Repito, el 0.3 no te va a hacer ni chocar ni vas a perder los reflejos. Te lo digo porque hay evidencia científica y si quieren googleen y busquen materiales y monografías abundantes al primero ella que, por favor, después sigo yo. Estamos hablando acá de dos y cero. Sí, hay mucha evidencia. Claro. Nosotros accedemos a mucha información de forma permanente. Por ejemplo, en lo que está relacionado el punto 8, punto 6, punto 3, todo eso es en el nivel de lesiones. Claro. Vos podés tener menos accidentes.